Nosotros tenemos una realidad en las aulas del nivel inicial. Las aulas del nivel inicial tienen una particularidad y es que tienen una zona de biblioteca dentro del aula. Patricio León, artista en todo sentido de la palabra y educador. Entonces tú tienes ya 8 títulos publicados de literatura para niños. No todos para entre niños. todos. Por ejemplo, está El Indulto, que es teatro, una dramaturgia. Teatro. Que por cierto, el teatro se lee. La gente Claro. dice, no, pero que hay que representarlo. No. Aquí lee. había una colección que venía el economato de la UAS, que era cine y teatro para leer, y yo me compraba esos libros y me encantaba, y después quería ver las obras. Y hay ejemplos extendidos, el mismo Hamlet, Romeo y Julieta, la gente Sí, hizo teatro, la gente lo sí. lee. La expiación, que es una novela. Bueno, estuve ahora en la Feria del Libro de Madrid presentando, ese sí es infantil, un viaje inmemorial, que es filosofía para niños. Los niños son grandes filósofos. Entonces, a partir de eso hicimos ese cuento, que Lady Angela fue que hizo el prólogo, una querida amiga y colega de literatura infantil. Claro, no hay una enamorada todo el tiempo. Totalmente. Con la literatura Ahí estamos haciendo un infantil. trabajo juntos de una lista de bueno. escritores. ¿Cuál otro se me queda? Rapsodia para Lunicuerdas, que son relatos poéticos, y así he seguido Muy bien. caminando. Tú me enviaste, porque debo decir que Patricio, Honra Nuestra, es una de nuestras firmas que colabora en la sección de cultura, un texto que publicamos, una carta que tú diriges a dos ministros, a dos ministerios, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura. En este caso, ¿verdad? El ministro de Educación, que es Miguel de Camps, y al ministro de Cultura, que es Roberto Salcedo, hijo. Así es. Y tú expones una serie de propuestas y señalamientos sobre la presencia del libro infantil dominicano en las aulas. Así es. Para que nos hables un poquito de eso. Bueno, sí, nosotros tenemos una realidad en las aulas del nivel inicial. Las aulas del nivel inicial tienen una particularidad y es que tienen una zona de biblioteca dentro del aula. A diferencia de otros niveles que la tienen fuera, tienen una gran biblioteca, nosotros los niños del nivel inicial tienen esa posibilidad y está al nivel de ellos, a la altura de ellos, como es el aula modelo del nivel inicial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros visitamos, yo duré 15 años en el Ministerio de Educación como técnico, entonces me preocupaba que yo iba a las aulas de nivel inicial y veía que algunas tenían muy pocos libros en los anaqueles, los espacios de la biblioteca, y las que tenía, pues los autores que primaban eran los grandes clásicos como los hermanos Grimm, Christian Andersen, Charles Perrault, que es muy válido. Europeos sobre todo, de años atrás. Sí. Sin embargo, el gran ausente era el libro infantil dominicano. Lo que es una barbaridad con tantos buenos escritores y escritoras, y no desde ahora que tenemos. Exactamente. Bueno, y lo digo en la carta, o sea, Juan Bosch no está Pedro Enrique Jureña, no están otros tantísimos escritores que han cultivado ese trabajo para niños. Entonces, desde ahí es que hago esa reflexión y dedico una carta a esos dos ministerios. ¿Por qué? Porque no hay que hacer mucho, lo que hay que tener es voluntad. Nosotros tenemos una condición dada, una circunstancia, que son las juntas de centro. Las juntas de centro, eso es un dinero, las transferencias que le llega a los centros educativos. Algunos lo hacen de manera directa, pero ya la mayoría, y otros lo hacen a través de los distritos educativos. Y ellos tienen la autonomía de poder decidir qué necesita el centro, cuáles son las necesidades, para con esos recursos que le llegan, que debo decir que es una fórmula que se hace, ingreso per cápita por la matrícula de ese centro, pues ¿en qué lo van a invertir? Pueden invertirlo en recursos didácticos, pueden invertirlo en construcciones menores que necesite el centro, pero el llamado es a esa posibilidad que tienen de invertirlo en recursos didácticos, lo cual le permite al centro adquirir cuentos infantiles de autores dominicanos. Ahora bien, necesitamos que esos autores infantiles sean visibilizados. Hay, y lo estoy haciendo con Levy, hay una lista grandísima o sea, se ha cultivado mucho en los últimos años la literatura infantil dominicana, o sea, con autores dominicanos. Sí, no, yo veo el auge y qué bueno que incluso se le dio más importancia
el premio que existía, pero se le dio importancia ahora porque Rafael Peralta Romero le ha prestado mucha atención y se aumentó inclusive el aporte que se le da a quien gana como autor de literatura infantil por la obra de su vida. Y eso es importante, ¿no? Y cada día veo, bueno, César Sánchez Vera, está tú, Levy, está... Sí, en la diáspora también, está Virginia. Grimald Silier. Claro, que ganó el premio ahora. Lucía Amalia Cabral. Son muchas personas. Sí. Evelyn. El mismo Rafael Peralta Romero. Sí, Evelyn Ramos Miranda también. Sí. Julio Cuevas, que escribe inclusive poesía también para niños. Exacto, porque esa es otra cosa. El género por excelencia, cuando vamos a las aulas de nivel inicial, lo que hay es más cuentos. Pero hay poesía infantil, hay dramaturgia infantil que debe estar. O sea que hay una demanda, Karina hay una Castillo, oferta. que me escribe aquí también una columna para la sesión cultural. Ella ella es especialista en comentar autores y libros de literatura infantil. Bueno. Y yo me he asombrado la cantidad y autores consagrados, por ejemplo, quien ahora el maestro José Enrique García, que ganó el premio Pérez Rico Ureña, es tremendo autor también de libros infantiles. Así es. Pero yo me he sorprendido con la lista que me da Levy de autores que yo digo, yo lo conozco por otro género. Pero y no sabía que escribían para niños. También. Levy me ha dicho, sí, tiene tal obra, hecho. O sea que libros hay. Eso, o sea, autores y libros, no, ahí tenemos en abundancia y es muy bueno. Entonces, hace falta que se haga lo que hay que hacer. Exactamente. Tenemos el diseño curricular vigente, plantea 3 enfoques, ese currículo. El enfoque por competencias, el sociocrítico y el histórico-cultural. En los 3 encuentra razón, sentido, esta propuesta que hago, sobre todo en el histórico-cultural. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos historias dominicanas donde los niños se vean reflejados, donde pueden encontrar su realidad? Entonces, eso, sumado a lo de la Junta de Centro y la existencia de estos escritores, pues es lo que me hace plantear esta carta pública. Porque como ya una está propuesta. Bueno que se le esté pidiendo a los niños a leer historias de princesas y cosas de esas que hacen referencia a otro tiempo y otra realidad. Sí, no vamos a decir que aquello fue malo, pero estamos aquí, tenemos muchas cosas bellísimas. Y hay una diversidad. Tenemos hasta leyendas mitológicas nuestras. Claro, porque es otra cosa. Yo, que me estoy dedicando a leer mucho literatura infantil, hay una diversidad en cuanto a los temas. Sí. No solamente se trata, por ejemplo, las leyendas, la mitología, las leyendas propias de nosotros, sino que el arco temático es bastante amplio. Y eso es rico, eso es bueno. Debe de estar, nosotros debemos estar en esas zonas de biblioteca. Y he visto con gusto que las ediciones que se están haciendo, a veces por iniciativa propia de los autores o que alguien los contrata, son ediciones muy bien cuidadas, en papel, ¿verdad? Ilustrado, con buenos colores, y eso es lo que fascina a los niños de entrada, ¿no? Claro. Después ya ellos verán otras cosas. Vamos de nuevo a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de una producción teatral en la que tú estás involucrado ahora. Así es. Vamos arriba. Gracias por permanecer en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Patricio León. Vamos ahora a pasar a otra faceta de este escritor y artista, la de teatrista, como productor, como actor. Vamos a ver. Tú estás metido ahora en un proyecto grande, porque se trata de un clásico. Sí. El Fausto de Goethe. Y esa palabra grande lo define muy bien. Bien, ¿cómo va eso? ¿Quiénes participan? ¿Qué novedad tiene esta versión que tú vas a presentar, que tú le has pasado tu mano? Sí, bueno, yo me he ocupado de representar en la escena dominicana los grandes clásicos de la literatura universal. Lo hice con Esperando a Godot y la gente me decía, pero eso es un tema muy filosófico, la gente se va a aburrir, y no, lo hicimos bastante lúdico y tuvo bastante éxito. La Casa de Bernarda Alba, El Túnel de Sábato, de Edgar Allan Poe lo llevamos el cuento a teatro, el cuento El Barril de Amontillado, que es maravilloso. Este año entonces yo dije, bueno, toca el momento de Fausto. Yo tengo esa lista de textos favoritos y nos encontramos con un Fausto que tiene mucha vigencia. O sea, el Fausto es, decía el director de la pieza, para los hispanoparlantes el Quijote. Bueno, el Fausto es para los alemanes, es la gran obra.
Entonces, Fausto plantea unos dilemas éticos, morales, existenciales, que son muy vigentes. Y la cuestión de siempre, que si el mal, el bien. El mal, el bien, lo ético, el deseo de poder, Las ambiciones. Las ambiciones. Fausto es un hombre que ya está en el término de su vida, un hombre que ha acumulado tanta sabiduría, sin embargo se siente insatisfecho de la vida, lo que lo lleva a hacer un pacto con Mefistófeles, el diablo, para pues gozar de los placeres de la vida. Entonces estamos ahí, lo hemos hecho bastante lúdico, hay elementos, digamos, de la dominicanidad en el sentido de que somos artistas, aunque se está respetando el texto tal cual, pero sí en la forma de decir, en la forma de presentar, está ahí esa parte lúdica que va a conectar mucho con el dominicano. Y algo muy importante, la gente piensa en Fausto, y es una tragedia, es cierto, pero cuando lo vemos escena por escena, hacíamos el análisis, es comedia también. Sé que sí. Claro, toda buena tragedia tiene su parte de comedia para dar ese yin-yang, como dicen. O sea que estamos disfrutando mucho el proceso. Tú eres aquí, entonces, tú, digamos que eres el que escribiste, reescribiste, adaptaste. No, la adaptación es de Manuel Chapuzó. Ah, yo soy el productor. Un gran maestro, Manuel Chapuzó. Claro, llevar a Fausto, la ópera dura 4 horas. Sí, es una síntesis apretada. Sí, exactamente. Nosotros hicimos, él con mucha maestría, yo lo busqué para eso, para que hiciera esa adaptación. Y una adaptación para 4 actores. Claro, los 4 actores hacemos varios personajes. Porque Fausto, hay una versión que dura 10 horas. El público dominicano no lo aguanta. No, eso es muy alemán. Muy alemán, exactamente. La gente va desde por la mañana al teatro y sale de noche. La ópera dura 4 horas. Entonces Chapuzó lo que ha hecho es una adaptación para 4 actores. Y lo ha hecho muy, muy divertido. ¿Y dura 2 horas, 1 hora? Bueno, dura 2 horas, 1 hora y 40, por ahí. No, está bien. Sí, Para una obra de teatro de esa magnitud está bien 2 horas. Sí. Yo siento que al público son 4 actores. 4 actores. Que van a encarnar diversos personajes dentro de la historia de Fausto. Ahí está Richardson Díaz, Camila Santana, Lía Briones y un servidor. Sí. Pero hemos hecho un equipo, la escenografía de Ángela Bernal, el vestuario, ahora se me fue el nombre, de Laura G. O sea, hemos hecho un buen equipo. ¿Tiene música? Sí, claro. ¿Y música propia o se da? No, la música en este caso está trabajando Chapuzó. También. El mismo Chapuzó. Qué bueno. Pero tiene música, sí. Bellísima está la música de Entonces, ¿será en qué fecha? A partir del 1 de agosto, de agosto al 10 de agosto, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Del Teatro Nacional. Ya se pueden ir comprando las boletas, ¿verdad? Sí, ya está. La boletería y todos los sistemas que hay de compra en línea. Exactamente. Ya el teatro tiene su propio sistema de boletería. Sí. Está muy, muy ágil, muy bueno, y ahí pueden adquirirla. Bien. Tanto física como digital. Excelente. En sentido general, ¿cómo tú ves en estos momentos el teatro dominicano? El teatro, bueno, nosotros somos unos testarudos, tercos. Persistentes. Sí, persistentes. El teatro siempre ha estado en crisis, nunca he escuchado que estamos bien, siempre estamos en crisis, sin embargo seguimos produciendo, seguimos haciendo, porque hay esa pasión nos arropa y nos lleva a crear, aun cuando no están las condiciones dadas en cuanto a apoyo gubernamental, que falta mucho, también los patrocinios, el sector privado, porque es necesario. Así como hay una ley de cine, habría que hablar, bueno, se está hablando mucho de una ley de teatro, eso es importante. Pero yo pienso que si se reforma la de cine, debería incluirse, hacerse una ley que ambas cosas sean incluidas. Bueno, o sea, nosotros debemos ser conocidos a nivel mundial, no solamente por playa, arena, sol, sino también por teatro, porque nuestra independencia sale del teatro. Yo creo que, bueno, en gran medida en muchos países. Y como tú mismo escribiste creo que fuiste tú, no fuiste tú, fue Carné que me escribió algo, que decía algo que me llamó la atención. Ajá, Carné. Me gustó, que él decía, no se puede escribir la historia del cine sin el teatro. Así es. Porque primero fue el teatro. No, y la historia dominicana sin el teatro, no se puede escribir. No. La dramática de Juan Pablo Duarte. Qué bueno que ustedes están haciendo eso, porque es verdad, no tenemos quizá toda la inversión y la atención del sector público. Yo también creo que el sector privado debe aportar más, porque aparte se habla en las empresas de la responsabilidad social.
a veces se cree que es un gasto, pero una sociedad más educada, más enfocada a los jóvenes, tú estás previniendo muchas cosas. Y empática, el teatro educa en empatía. Claro, usted O sea, está previniendo mucho. Si en lugar de todas esas cosas de vender licores y vender números de lotería en los barrios, hubiesen pequeños espacios, o para que hayan 2 libros, para que los muchachos ahí puedan ensayar algo, se evitarían tantas cosas. Y hay algo que yo, por ejemplo, cuando tengo la posibilidad de salir del país a países desarrollados, yo digo, hay teatro en cada esquina, hay En librerías la en cada calle, esquina. en Bogotá es una maravilla, en la Sí, parte sí. histórica que tú te encuentras con las personas montando una obra en la calle. Sí, sí, sí. Una maravilla. Y lo mismo con las librerías. ¿Cuántas librerías tenemos en República? Vamos a hablar de Santo Domingo para no hablar de República Dominicana. Sí, ahí incluso hay unos amigos que se han vuelto creativos y qué bueno, porque no tienen quizá todo un sistema de almacén y para montar muchísimos locales, como ese de Q, que está en una plaza, SDQ, alquila un sí. espacio, Miguel de Mena, que tiene aquella cosa en el parque, Sí. y hay otros así, con esfuerzos pequeños, pero que hacen lo suyo. Así es. Pero además ocurren tantas cosas fuera de la capital que la gente a veces ni se entera. Sí, también. Porque Hay eso una es lo bueno, riqueza. que la cultura tiene una fuerza que aunque la golpeen y la descuiden, ella vive. Sí, así es. Maravilloso. Muchas gracias, Patricio León. No, a ustedes por la invitación. Y esperemos que desde el día 1 comiencen a ver Fausto en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.